Gracia y paz, amados hermanos. Que el Señor sea bendiciendo sus vidas de gran manera en esta mañana, que nos permite Él poder despertar para contemplar la hermosura de su obra. Siguiendo la temática de este mes, conociendo a Jesús, hoy nos corresponde el tema El Señor de la Mies. La base bíblica que nos acompaña es el libro de Mateo, capítulo 9, versículos 37 y 38. Y el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 2. Pero antes de poder avanzar en el tema, es necesario que lo pongamos en manos del Señor, para que Él sea edificándonos, redarguyéndonos, y sobre todo, hacer las cosas conforme a su propósito y a su voluntad. Yo les invito a que juntos oremos, a fin de que abra nuestro entendimiento y nuestro corazón, y podamos comprender lo que en este día trata de decirnos a cada uno de nosotros. Bendito y amado Padre eterno celestial, tú que moras en las alturas, Señor, tú que eres el principio y el fin, el alfa y el omega, tú que nos formaste a imagen y semejanza tuya, Señor. Hoy venimos ante tu presencia, reconociendo que únicamente a través de tus enseñanzas podemos vivir en victoria, podemos vivir, Señor, tomados de tu mano, comprendiendo que tú eres el único que pone en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor. Padre, desde ya te pedimos que seas tú sellando los labios de tu siervo, Señor, para que la palabra impartida sea conforme a tu propósito y tu voluntad, y para que seas tú, Padre de los cielos, abriendo el entendimiento, abriendo ese corazón a aquellas personas que puedan escuchar este audio, que lo hacemos para honra y gloria tuya, Señor. ¿Cómo no estar agradecido contigo, que nos otorgas ese gran privilegio, Señor, de venir ante ti, para servirte, para darte la honra y la gloria a ti, Señor? Gracias, Padre, por el regalo inmerecido de la vida eterna que a través de Cristo Jesús tú nos has otorgado, Señor. Porque reconocemos que tu Hijo es el Señor de la mies, y por eso rogamos en este día, para que sea manifestándose en nuestros corazones y enseñándonos lo que habremos de hacer para honra y gloria tuya, Señor. Gracias, amado Padre, en los méritos de Cristo Jesús oramos en esta mañana. Amén y amén. Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, el tema que hoy nos corresponde, como lo manifestaba, es el Señor de la mies. Y en Mateo capítulo 9, versículo 37 y 38 nos dice: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Rogad al Señor de la mies. Y en Lucas 10, 2 dice: Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es necesario, mis amados hermanos, poder comprender que según el diccionario la palabra mies significa cereal de cuyas semillas es el pan. También significa el tiempo de la siega y cosecha de granos. También se refiere a la muchedumbre de gentes convertidas hacia la fe cristiana y su pronta conversión. Dentro de la raíz griega, la mies significa terismos, que es segar, cosechar. Se refiere a una cosecha de algo que está lista para ser recogida. Rogar, exclamar, interceder, orar, pedir, suplicar. En este pasaje de la Escritura, en este contexto, nuestro divino Maestro Jesucristo, cuando recorría todas las ciudades enseñando y sanando toda enfermedad, tuvo compasión de toda la multitud, porque les veía desamparadas. Entonces le dijo a sus discípulos que había mucha necesidad para ir a llamar a toda la gente, que necesitaban ser salvos y sanos en su nombre, pero que habían pocos obreros para hacer esta labor.
Y Jesús fue muy claro en decirles cómo deberían actuar para lograr que la gente pudiera conocer el plan de salvación y de vida eterna. Y sobre todo, era orando al Padre que estaba en los cielos. ¿Quién es el dueño de la mies? Para que Él envíe los obreros, es decir, a nosotros como corresponde. Orar y suplicar al Padre para que Él toque los corazones de las personas y vean la necesidad de ser enseñados y capacitados para luego disponernos para que Él nos envíe. No somos nosotros los que enviamos, nos enviamos a nosotros mismos. Es Él quien envía a obreros que hayan sido tocados, adiestrados y que realmente amen a las personas y que tengan esa misma pasión por cada uno de ellos para que Él nos envíe. Mis amados hermanos, la palabra mies en otros idiomas nos da claramente la idea de cultivo o siembra y está en consonancia con otros versos en español como 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. La mies es el conjunto de plantas que han sido sembradas y pronto están a dar frutos o pronto están listas para la cosecha, nos dice, mis amados hermanos. Pero esta palabra es muy conocida en aquellos países donde se cultiva el trigo y están familiarizados con ciertos términos relacionados con el pan, mis amados hermanos. Bíblicamente tiene un sentido de agrupación de convertidos o listos para convertir a Cristo, o sea, de la iglesia o de sus futuros miembros. Jesús, al hablar diciendo que la mies es mucha y los obreros pocos, está diciendo que lo que requieren ser convertidos son muchos, y que los predicadores y maestros puestos para enseñar la palabra de Dios son pocos. A la vez Él está diciendo, o nos está diciendo a cada uno de nosotros, que debemos orar al Padre para que envíe más misioneros, más expositores de la palabra y más pastores, para que esa cosecha no se pierda y tenga mucho fruto. Es importante entender el contexto de esta cita bíblica, cuando nos dice que recorría Jesús las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús nos está advirtiendo, mis hermanos, que las oportunidades para satisfacer las necesidades humanas y traer gente a su reino pueden ser desperdiciadas por falta de obreros. Los pretendientes eran antes muchos y hoy día siguen siendo los pretendientes, pero obreros reales en la mies son pocos. Los ministerios creados por los hombres son inútiles si no hay la bendición o no se ha puesto bajo oración a los pies del Señor. Todavía quedan los campos llenos de hombres que no pueden usar la hoz. Todavía los verdaderos recolectores son pocos y distantes entre sí, ya que la mies pertenece al Señor de la mies. Se nos ordena rogar que Él sea poniendo trabajadores a cosechar su mies. Jesús creía en la omnipotencia de su Padre, pero también creía que el Señor trabajaría por medios y que muchos obreros eran requeridos para recoger la mies, una mies abundante, y por lo tanto nos dijo que rogáramos por ellos. Cada día, mis amados hermanos, el problema notado por Jesús se incrementa, no solo por el aumento global de la población, sino porque no se está produciendo la evangelización tal como Jesús lo enseñó. Y por lo tanto el número de sedientos y hambrientos de la palabra se aumenta enormemente, una y otra vez. Es por eso que se hace necesario orar al Padre para que envíe más obreros a su mies. Algunos podrán estar sujetando esto diciendo que el número de iglesias y pastores ha aumentado lo suficiente como para que la cosecha sea bueno. Pero la verdad no es así, mis hermanos. Jesús no nos encargó que organicemos grupos cristianos ni que fundemos una tras otra las iglesias para que vengan de manera cotidiana a escuchar un sermón. Jesús nos enseñó diciendo en Marcos 16:15, id por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones. Esto es un tanto diferente a lo que estamos haciendo hoy, en donde
Únicamente lo que hemos logrado es reunirnos semanalmente y escuchar la prédica, el mensaje. El asunto no es de ser matemáticamente exacto en la obediencia. Porque eso piensan algunos diciendo que nos volvemos muy legalistas al pretender cumplir al pie de la letra. Pero no se trata de eso, mis hermanos. Se trata de entender que alguien que desconoce la palabra de Dios, bien podría decirnos que basta con que estemos sentados en el templo escuchando el mensaje que habrá de ministrarnos. Muchos dirán así que eso es suficiente. Pero Jesús no está buscando que seamos oidores, sino hacedores de su palabra. Y así nos dice en Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y en Santiago 1:22 la palabra nos dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, y engañándonos a vosotros mismos. En este caso, mis hermanos, la ley y la palabra de Dios es lo mismo. Jesús está refiriéndose a un proceso que debe cumplirse dentro de nosotros mismos. Y eso lo explica en Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. En Mateo 13:23 nos dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Mis amados hermanos, cuán valioso y necesario es comprender. El pasaje que sigue tiene una tremenda actualidad en cada uno de nosotros y que deberíamos leer y no avanzar hasta no habernos contestado cada pregunta que se nos plantea. Es por eso necesario que debemos orar para que el Señor toque nuestro corazón y respondamos como Él quiere de cada uno. ¿Qué es lo que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es el Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso lo vemos en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 8 al 15. El asunto, mis hermanos, no es de creer lo que los hombres nos han enseñado. El asunto importante es de creerle a Dios. Que Jesús nos habla de esta forma, como nos dice en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces el trabajo de salvación es escuchar y entender las palabras del reino, que se ve inmerso en el Evangelio mismo. Pues solamente con ello hay salvación, y la salvación viene cuando nace nuestra fe en Cristo, a causa del Evangelio, por lo que una vez que hemos sido constituidos como hijos de Dios, nace en nuestro corazón el deseo de convertirnos en buenos recogedores de la mies, para continuar con la enseñanza, con la labor que nuestro Señor Jesucristo nos instruyó. El deseo de Dios es que le demos buenos frutos, y eso solo se puede obtener como resultado de haber sembrado la palabra y da fruto y produce al 100. Jesús busca complacer al Padre, que dijo en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Sí, mis hermanos, si vamos a estar sentados en la iglesia año con año sin haber dado frutos al Padre Celestial, no estamos cuidando la palabra, no estamos cuidando el mensaje del Evangelio, no estamos siendo obreros en medio de la recolección de la mies. Es por eso que en Juan capítulo 15 versículos 5-6 nos dice,
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará y los recogen, y los echan en el fuego y arden. La mies es mucha, los obreros pocos. Es necesario rogar al Señor de la mies que nos utilice como instrumento de su labranza, que nos tome para buena obra, mis amados hermanos. Y es que la iglesia que Jesús conformó no es la iglesia que vemos en nuestros días. Hoy nos preocupamos más por los aspectos intrínsecos y físicos antes que por las mismas congregaciones. Hoy podemos tener grandes congregaciones por todos lados a nivel mundial, que significa cientos de millones de cristianos que asisten mudos y se sientan a escuchar o a participar en cultos, olvidando lo que Dios nos ha dicho en Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Y en 1 Corintios capítulo 11 versículo 18 nos dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. En 1 Corintios capítulo 3 versículo 1, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. En 1 Corintios 1:13 dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? La iglesia que estamos viendo en la tierra no es lo que Jesús quiere que tengamos, no es lo que Jesús quiere que vivamos. Él quiere que tengamos listos a la iglesia para su segunda venida, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Jesucristo es la cabeza que está en el cielo. No podemos tener otra iglesia con una cabeza distinta en la tierra. ¿Qué clase de iglesia nosotros estamos formando? ¿Qué clase de segadores estamos siendo? ¿Estamos siendo buenos obreros para la obra del Señor, para poder estar ahí cuando la mies está lista para ser recogida? O quizás nosotros posiblemente nos estamos aferrando a la congregación y quizás aleguemos o digamos que es la congregación que fundó Jesucristo. Pero Jesús no puede habernos dicho una cosa y nosotros hacer otra, justificándonos a nosotros mismos diciendo que eso es lo que Jesús nos dejó. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y eso lo dice en su palabra en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Es por eso que podemos reconocer que la mies es mucha y el Señor de la mies es nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos urgentemente ponernos claros con Dios, orando y pidiéndole luz en el entendimiento de sus palabras, porque estamos tratando de salvar nuestras vidas, una vida eterna, pero no pensamos que lo vamos a lograr ignorando a Dios. Jesús nos está hablando este día acerca de orar al Padre para que envíe obreros a su mies, y esto quiere decir que envíe predicadores que enseñen la palabra y que den frutos, como lo vimos en el libro de Juan capítulo 15. Jesús está hablando de la cosecha de la mies. Y ya vimos que es el cereal que sirve para hacer el pan. ¿Acaso no nos está hablando el cuerpo de Cristo que es la iglesia? ¿Acaso Jesús no se refirió a este cuerpo cuando tomó el pan y dijo en Mateo 26:26, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo? ¿Y acaso Pablo no lo mencionó cuando dijo en 1 Corintios 10:16, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? No olvidemos, mis hermanos, que el pan es una masa de granos de trigo, hechos de harina. Nosotros pues somos granos de trigo amasados que conformamos ese pan. Eso es la iglesia, un solo cuerpo. Así lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 3 a 5.
Digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos un cuerpo de Cristo, y todos los miembros, los unos de los otros, ¿cree usted que la iglesia moderna es la iglesia de Cristo? ¿La iglesia de Dios? Él está buscando hombres que se metan en la brecha por las personas, a clamar por los perdidos. Y así nos dicen varios textos bíblicos. En el libro de Salmos, capítulo 57, versículo 2, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Salmo 127, 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Isaías nos dice, en Isaías 6:8, después oyó la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondió, yo, heme aquí, envíame a mí. En el libro de Ezequiel, ante tanta necesidad, Dios está buscando hombres. Es por eso que en el capítulo 22, versículo 30, la palabra dice, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallado, y que se pusiesen en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no los destruyese, y no lo hallé. Y en Mateo, Jesús da instrucciones a sus discípulos en Mateo 9:35, cuando nos dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y en el versículo 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En el libro de Juan, el Señor nos enseña a que seamos enviados a segar. Juan 4:36, el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, pero el que siembra goce juntamente con el que ciega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. En Efesios capítulo 6, versículo 18 nos exhorta a la oración, cuando nos dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir la boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Y en el libro de Colosenses, mis hermanos, nos dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también estoy preso. Mis amados hermanos, las promesas son claras del Señor, pero quiere que seamos obreros diligentes cuando Él nos manda a recoger su mies. Si nosotros perseveramos en la oración, es obvio que el Señor nos tendrá como hijos suyos. Es por eso es necesario decir, heme aquí, Señor. Pero la pregunta que cabe aquí es, ¿solamente estamos rogando al Señor de la mies? ¿O estamos listos al llamado que el Señor nos hace para recoger la mies? Hermanos, nos toca a cada uno de nosotros orar y hablar con el Señor, para que sea Él el que pone el querer como el hacer en nuestras vidas, en la de nuestros hijos, en nuestra familia, en nuestros amigos, en nuestro trabajo secular, en el sitio donde el Señor nos ha plantado, para que seamos árboles frondosos. Por eso, mis amados hermanos, cuán importante y cuán necesario es poder comprender lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Cuán importante es reconocer que el Señor quiere algo mucho mejor en nuestras vidas. El Señor tuvo compasión de las multitudes. El Señor sabía que era necesario preparar y capacitar obreros
para que la obra sea realizada con denuedo. Es por eso, mis amados hermanos, que quiero insistir que Jesucristo constituyó pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, no unos, lleguemos a la unidad en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, como un varón perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, para edificarnos en amor. Y por eso Pablo nos explica cuál es el modo de prepararnos y congregarnos en Colosenses 3:16, cuando nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En 1 Corintios capítulo 14 versículo 26-27 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Que cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. ¿Dice acaso Pablo que nos sentemos a escuchar un buen sermón? No. Dice que nos edifiquemos mutuamente en amor por medio de la palabra. Que cuando nosotros rogamos al Señor de la mies, Él interactúa con nuestros corazones y nos prepara y capacita. Porque no nos sirve de nada tener templos llenos si no buscamos la presencia del Señor de la mies. Si no procuramos decir: heme aquí, Señor, listo para compartir de tu palabra. Por eso es que Jesús, al ver a la gente en la sinagoga, sintió gran compasión de ella y las miraba como ovejas sin pastor. ¿No es lo que vemos esto en estos tiempos? ¿Acaso no estamos viviendo con pastores que enseñan doctrinas diferentes? ¿Acaso no tenía razón Jesús cuando dijo: oren al Padre que envíe más obreros a su mies? Es por eso necesario e importante que revisemos de qué manera estamos trabajando conjuntamente con el Señor de la mies. Es necesario que pongamos esa palabra viva en nuestro corazón. Es importante que releamos, mis amados hermanos, no solamente que leamos, sino que releamos esas palabras de Jesús cuando dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Y meditemos que los pastores y maestros no surgen por voluntad de hombres, sino que son enviados de Dios. Es por eso que Jesús nos dice en Juan 10, versículo 11 y 13, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Es por eso que lo anterior nos pone de manifiesto que no es el hombre el buen pastor, sino Jesús en nosotros es el pastor. Y por eso Pablo lo confirma en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Solo si tenemos el Espíritu de Cristo podemos ser pastores, maestros y buenos evangelistas. De lo contrario caemos en aquella clasificación que dice en Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y en Mateo 24:11 reafirma esta expresión cuando dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán como si fuese posible, aún a los escogidos. Para el pueblo de Dios no es fácil determinar quién es verdadero y quién es falso por una sencilla razón. Porque la palabra no dice, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, nos dice la palabra del Señor, mis hermanos.
Es por eso que nosotros debemos rogar al Señor de la mies, porque el tiempo apremia. Dios tiene paciencia y está esperando que prediquemos el Evangelio, para que Cristo venga a recoger a su iglesia, y todo se habrá acabado aquí en la tierra. Y en Mateo 24:14 dice, y será predicado este Evangelio del reino a todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin, y deberíamos estar listos, como nos dijo Pablo en 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Es por eso, mis hermanos, ahora, ¿dónde está usted? ¿Está aún en el campo de labranza? ¿O está listo y preparado para ser el colaborador de Dios en la recolección de la mies? Porque el Señor de la mies así lo ordena. Y en 1 Corintios capítulo 3:9 nos dice, porque somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Así como clamamos al Señor de la mies, es necesario también decirle, heme aquí. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos. Es necesario que demos gracias al Padre, que mandó al Señor de la mies a su Hijo Jesucristo, para que Él nos enseñe, nos capacite, nos fortalezca, y sobre todo, cada día, con su amor, nos muestre lo que habremos de hacer de manera correcta. Ahí donde está, incline su cerviz delante del Señor, y digámosle en esta mañana, Padre, te bendecimos, te amamos como el dueño de la mies que tú eres. Hoy te pedimos humildemente que seas tú enviándonos como obreros a la mies. Hoy nos ponemos a cuentas contigo y disponemos nuestro corazón para ir a tu campo a trabajar, Señor. Por eso te decimos, envíame a mí, Señor, para hacer tu voluntad perfecta. Sé que tú estás buscando hombres que se pongan en la brecha, que sientan amor por aquellas personas que están caídas en el mundo. Para que tú nos envíes, te pedimos que toques de antemano los corazones, primero de nuestra familia, Señor, de nuestros hijos, de nuestras esposas, esposos. Que seas tú tomando el control de sus corazones, para que seas abriendo esas puertas, Señor, para que el Evangelio fluya a través de tu palabra, para hacer tu divina voluntad. Gracias, Padre bendito, porque tú cada día nos enseñas y nos demuestras de tu amor, Señor. Gracias, Padre. Nos acercamos a ti en oración, no en nuestros méritos, porque somos quizás aún seres indignos delante de ti, pero por el privilegio de ser llamados hijos tuyos, en el nombre de Jesucristo es que nos acercamos, Señor. Gracias, Padre. Aquí estamos, Señor, diciéndome aquí para llevar tu palabra viva. Toca el corazón de mis hermanos, que se han convertido únicamente en oidores y no hacedores de tu palabra. Toca el corazón de mis hermanos que sábado tras sábado se congregan, Señor, para estar únicamente cómodos en sus asientos, Señor, y se han olvidado del privilegio que significa trabajar en tu obra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos permites hacer tu divina voluntad. Y en el nombre de Cristo Jesús oramos en este día, para honra y gloria tuya, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Mis amados hermanos del Grupo Edificados en la Palabra, que nuestro Padre Eterno sea otorgándoles gracia y paz a cada uno de vosotros. Para la Iglesia de Dios, desde Quito, Ecuador, tu hermano en Cristo Edwin Balseca. Paz a vosotros.